No sé cómo empezar esto sin que suene como una historia inventada, pero juro por lo más sagrado que todo lo que voy a contar me pasó a mí. Me llamo Fernanda y trabajé como trabajadora social en Tijuana por casi una década. Siempre supe que ese trabajo implicaba ver cosas duras, pero nada me preparó para lo que descubrí en mi último año allá. Todo comenzó con una coincidencia, o eso pensé en ese momento. Un niño del albergue desapareció una noche sin dejar rastro. Tenía apenas 7 años y antecedentes de abuso por parte del padrastro. Pensamos que se había escapado. Al mes siguiente, otra niña, también con historial de violencia familiar, se esfumó tras una visita al médico. Y así, en menos de 6 meses, 3 niños desaparecidos, todos con algo en común. Habían sido vistos por última vez cerca del canal del río. Me acuerdo de haberle dicho a mi supervisora que algo no cuadraba, que no era normal que justo los niños más vulnerables desaparecieran de esa forma. Me escuchó con caras de preocupación, pero me pidió que no especulara. Lo dejé pasar hasta que una noche, revisando los expedientes en mi casa, me di cuenta de que todos los casos estaban marcados con una misma anotación en letras pequeñas: remitido a la UMEP Zona Centro. Esa no era una unidad que solíamos usar, y cuando pregunté en la oficina, nadie me dio una respuesta clara. Eso me puso en alerta. Empecé a guardar copias digitales de todo lo que encontraba, como si supiera que me estaba metiendo en algo más grande de lo que podía manejar. No soy ninguna heroína. Tuve miedo desde el primer momento en que decidí ir por mi cuenta al canal. Fui de día, con ropa casual, fingiendo ser alguien que buscaba a su perro. Lo que encontré me quitó el sueño durante meses. Había una zona cercada con láminas oxidadas, justo detrás de una construcción abandonada. Por fuera parecía un refugio improvisado, pero al acercarme vi restos de ropa infantil, zapatitos llenos de lodo y una especie de diario mojado que apenas se podía leer. Lo tomé. Cuando di la vuelta para irme, había una patrulla estacionada del otro lado del canal. Un oficial me observaba desde dentro sin bajar el vidrio. No hice contacto visual, caminé normal, pero desde ahí supe que ya no había vuelta atrás. Antes de continuar, dime desde qué parte del mundo estás viendo este video y qué hora es por allá. Me encantaría saberlo. Y si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estos relatos que muchas veces nadie se atreve a contar. Volví a casa con el estómago hecho un nudo. Revisé el diario mojado. Lo poco que se podía leer era aterrador. Dibujos de niños encerrados, palabras como oscuridad, gritos y un nombre que se repetía varias veces: Marcos. Ese nombre no me sonaba hasta que comparé con los registros policiales. Había un agente asignado a la UMEP Zona Centro con ese nombre: Marcos Ríos, policía municipal desde hacía más de 12 años. No tenía antecedentes, ningún escándalo, pero al buscar más, encontré que él había estado en turno en al menos 2 de los días en que los niños desaparecieron. Empecé a sentir que estaba caminando por un campo minado. Un día, un niño nuevo llegó al centro. Se llamaba Emiliano, 8 años, víctima de abandono. Me apegaba a él más de lo normal, tal vez porque me recordaba a mi hermano cuando era chico. Lo cuidé como si fuera mío. Una tarde, después de su cita médica, noté que no volvió con los otros. El chofer del IC-100 transporte juró haberlo entregado en la puerta. Revisé las cámaras del hospital y ahí estaba Emiliano subiendo a una patrulla que no debía estar ahí, conducida por alguien que llevaba uniforme sin identificación visible. Esa noche lloré como nunca. Sentí que lo había fallado como a los otros, pero algo dentro de mí me dijo que no estaba perdido. Aún no. Tomé una decisión que me pudo haber costado la vida. Volví al canal de madrugada. Llevaba gas pimienta, una linterna y una copia del diario. Escuchaba ruidos, voces apagadas, pasos. Cuando me acerqué a la misma estructura de láminas, escuché a un niño llorando. Era Emiliano. Grité su nombre y golpeé una reja oxidada hasta que algo cedió. No sé cómo lo logré, pero lo saqué de ahí, descalzo, cubierto de tierra y temblando. No pregunté nada. Lo abracé y corrimos. Escuché un disparo a lo lejos. No sé si fue una amenaza o un aviso. Logramos escapar en mi coche, directo a un hotel donde me encerré con él hasta la mañana siguiente. Al día siguiente fui con una periodista amiga que confiaba en mí. Le entregué copias de todo: el diario, los registros, los videos. Me prometió que investigaría por su cuenta antes de publicar cualquier cosa, pero me advirtió que estaba jugando con fuego. Esa misma semana recibí una carta sin remitente, dentro de la cual había un zapato infantil, pequeño, sucio y con una mancha que parecía sangre seca. No decía nada más, solo eso. Me cambié de ciudad, de nombre, incluso de trabajo, pero cada año en Norin
La misma fecha en que rescaté a Emiliano, alguien me envía otro zapato. Diferente, pero siempre infantil. Nunca hay una nota, solo el maldito zapato. No sé si alguien más ha pasado por algo parecido, pero yo no he vuelto a dormir igual desde entonces. Vivo lejos de Tijuana, en un lugar donde nadie sabe quién soy realmente. Cambié todo, mis redes, mis papeles, incluso mi forma de hablar. Pero no hay forma de borrar lo que vi ni lo que sé. La última vez que recibí uno de esos zapatos fue hace 3 meses. Lo dejaron en la recepción del edificio donde trabajo ahora. Nadie lo firmó, nadie lo vio. Solo estaba ahí cuando bajé por mi almuerzo. Lo envolví en una bolsa y lo arrojé en un contenedor de basura a varios kilómetros de casa. Pero no importa, el miedo ya no está en los objetos, está dentro de mí. A veces me pregunto si debería hablar más, dar nombres, enfrentar todo. Pero la verdad es que ya lo intenté. Nadie quiso publicar la historia. La periodista desapareció de redes sociales un mes después de que nos vimos. El niño, Emiliano, fue reubicado en otro país bajo custodia especial. Nunca más supe de él. Y yo sigo aquí, esperando el siguiente zapato. A veces me despierto pensando que los escucho, pasos pequeños en el pasillo. Nunca hay nadie, pero el eco se queda. Tal vez solo fui una pieza más en algo demasiado grande. Tal vez nunca lo sabré. Lo único que sé es que algo oscuro sigue ahí, en ese canal, y que el silencio de algunos duele más que cualquier grito. Nunca fui de contar lo que me pasó esa noche. Me lo tragué durante años, como quien guarda un veneno en la garganta. Estaba de vacaciones, había cruzado la frontera solo, queriendo desconectarme un poco de todo. Tijuana sonaba barata, intensa y diferente. Me hospedé en un hotel modesto cerca de la zona centro y como cualquier gringo curioso caminé de noche por la zona norte. Todo era luces, ruido, chicas llamándote desde la entrada de bares. Yo no buscaba nada en particular, solo quería mirar, sentir esa vibra que parecía sacada de otro mundo. Pero terminé entrando a un lugar del que nunca debería haber pasado la puerta. El sitio no tenía nombre, solo una cortina negra en la entrada y un portero con cara de pocos amigos. Adentro, luces rojas, sofás de vinil y mujeres sentadas esperando clientes. No había música fuerte, solo un murmullo constante. Me senté, pedí una cerveza y una chica se acercó. Era bajita, de cabello negro, muy callada. Le dije que solo estaba mirando y ella no. Insistió. Después de unos minutos me levanté para ir al baño, pero no encontré el pasillo. Caminé por una puerta equivocada pensando que era la salida trasera. Vi una escalera y la bajé. Fue ahí donde todo se torció. Era un sótano mal iluminado, con un olor metálico fuerte, como a humedad mezclada con sangre vieja. No escuchaba nada, solo mi propia respiración. Avancé por inercia, tal vez por estupidez. Vi una habitación con focos colgando, una cámara profesional montada sobre un trípode y una especie de mesa metálica con correas. En una esquina había un espejo enorme, manchado. Me quedé congelado. No entendía nada. Escuché una puerta abrirse y me escondí detrás de unas cajas. Vi a 2 tipos arrastrando a una mujer que parecía drogada. No podía moverme. Me temblaban las piernas. Uno de los hombres se fue y el otro se quedó limpiando algo en la mesa. La chica estaba semi-inconsciente. Entonces apareció ella, la mujer que me había hablado arriba. No dijo una palabra. Solo me miró desde la otra puerta y con un gesto de su mano me indicó que la siguiera. No pensé. Solo caminé detrás de ella por un pasillo angosto que daba a una trampilla en el suelo. La abrió con esfuerzo y bajamos por una escalera de concreto sin luz. Solo la linterna de su celular alumbraba el camino. Yo quería preguntar 1000 cosas, pero no podía emitir un sonido. Tenía el estómago hecho un nudo. El túnel era estrecho, las paredes estaban húmedas y se notaba que no era algo hecho para escapar, sino para ocultar. Había marcas de uñas en algunas zonas, como si alguien hubiese intentado salir antes por ahí. Caminamos agachados durante lo que parecieron 20 minutos. Yo escuchaba mis propios pasos, mis jadeos. La mujer iba adelante, decidida, sin mirar atrás. En un momento se detuvo, puso el dedo sobre los labios como pidiéndome silencio y señaló una rejilla oxidada en lo alto. Se escuchaban voces arriba, risas, un motor. Nos quedamos quietos hasta que pasó el ruido y luego seguimos hasta una puerta que daba a un terreno baldío. Al salir me cubrí los ojos por la luz. Ella no salió conmigo. Solo me empujó hacia adelante y cerró la puerta sin decir nada. Caminé por la ciudad como un fantasma. Estaba cubierto de tierra, sudando, con el corazón todavía desbocado. No sabía si debía correr a la policía o esconderme. Terminé entrando a una tienda y comprando una botella de agua. Apenas podía sostenerla.
Volví al hotel por otra calle, por miedo a que alguien me estuviera siguiendo. Esa noche no dormí, ni la siguiente. Empaqué mis cosas y tomé el primer autobús hacia San Diego. En la aduana un agente me preguntó por qué tenía los zapatos tan sucios. Le dije que me había perdido en un parque. Él no insistió, pero mi cabeza seguía allá abajo, en ese sótano. 2 días después, leí en un periódico online que las autoridades habían intervenido varios locales en la zona norte por sospecha de trata y grabaciones ilegales. No decían nombres, pero una de las fotos mostraba claramente el frente del lugar donde yo estuve. No había rastros del túnel, ni menciones de víctimas. Tampoco se habló de arrestos. Cerraron el caso en menos de una semana. Desde entonces nunca volví a México. Cambié mi número, mis correos. Me alejé de todo lo que me recordara esa ciudad. Ni siquiera he contado esto a mi familia. Solo lo estoy escribiendo acá porque necesito soltarlo de alguna forma. Me he preguntado 1000 veces qué hubiera pasado si esa mujer no me ayudaba. Si hubiera salido unos segundos más tarde. Si el tipo de la sala me veía. Todo se sintió tan sincronizado que aún me cuesta creer que salí vivo. A veces pienso en ella, en por qué decidió ayudarme. Tal vez porque no era la primera vez que alguien quedaba atrapado ahí abajo. Tal vez vio en mí una salida que otros no tuvieron. No lo sé. Solo sé que me salvó la vida sin decir una sola palabra. Con los años aprendí a vivir con eso guardado en un rincón de la mente. Pero a veces me vuelve, en sueños o cuando paso por lugares oscuros. La sensación de estar atrapado, el olor a metal, la mirada de esa mujer. Nunca me atreví a investigar más ni a denunciar. No tenía pruebas, solo miedo. Y la verdad es que temía por mi vida. Lo que vi allá abajo no era un accidente ni algo improvisado. Era un sistema, frío, preciso y muy bien protegido. Lo entendí cuando vi que nadie hablaba del tema en los medios y que todo se enterró como si nunca hubiera pasado. Hoy vivo lejos, con otra rutina, otras personas, otro idioma incluso. Pero el silencio pesa. No es fácil cargar con una historia así. Por eso escribo esto, para sacármelo, aunque sea un poco. No espero nada, ni respuestas ni justicia. Solo quiero que alguien más sepa que no todo lo que brilla en una ciudad turística es fiesta. Hay rincones en los que uno entra por error, y de donde pocos salen. Yo tuve suerte, pero esa noche en Tijuana se quedó marcada como una cicatriz que no se ve, pero que arde cada vez que cierro los ojos. Siempre me llamaron El Güero, aunque mi nombre es Mauricio. La taquería era lo único que sabía hacer desde los 15 años, herencia de mi papá, que en paz descanse. Estaba en la Colonia Libertad, justo en la esquina de la calle 8, donde todos sabían que se servía buena carne, tortillas hechas a mano y una salsita que picaba como la chingada. Era mi orgullo. Nunca pensé que tener dignidad fuera a costarme tan caro. Todo empezó cuando vinieron 2 tipos una noche cualquiera. Uno se quedó afuera, el otro se acercó, pidió 2 de adobada y mientras los servía me dijo sin rodeos que tenía que cooperar. Le respondí que no, que ahí no se pagaban cuotas, que era un negocio familiar y que no me sobraba ni para mí. Pensé que se iban a burlar, pero solo me miró serio como si estuviera tomando nota mental. Pagaron y se fueron. Esa misma noche, cuando fui a cerrar, encontré una bolsa negra colgada del toldo del puesto. Pensé que era basura, pero adentro había una cabeza de perro, recién cortada con sangre aún caliente. Casi vomito. Miré a los lados, no había nadie. Llamé a la policía, vinieron, tomaron fotos, pero me dijeron que probablemente era una broma pesada. Sabía que no lo era. La siguiente noche pasó lo mismo. Esta vez era un gato, después un gallo. Cada noche un animal distinto, cada vez más grande. Lo dejaban colgado con un alambre, justo en el mismo lugar. Los clientes comenzaron a alejarse. Algunos vecinos me decían que mejor pagara, que no valía la pena arriesgarme. Pero yo no quería ceder. Era el negocio de mi viejo. Él trabajó 30 años ahí, nunca le pidió nada a nadie. ¿Por qué yo iba a empezar ahora? Pero con cada día que pasaba me sentía más solo. Nadie me ayudaba, nadie decía nada. Solo miraban y se callaban. Llegó un punto en que no podía ni dormir. Me quedaba despierto esperando el sonido del alambre, de la bolsa cayendo, del cuerpo de otro animal siendo exhibido como amenaza. Ya no comía, ya no hablaba mucho. A veces lloraba solo, mientras lavaba la plancha o picaba cebolla. Mi mamá me pedía que dejara todo, que me fuera. Yo no quería, hasta que una noche no dejaron nada, ni bolsa, ni cabeza, ni rastro. Pero el silencio fue peor. Algo me decía que eso no era buena señal. Decidí no abrir ese día. Algo en el estómago me apretaba desde temprano. Sentía que me estaban viendo, aunque no hubiera nadie. Me encerré en casa con las cortinas bajadas.
Apagué el celular. Solo quería que pasara el día. Pero en la madrugada escuché las sirenas. Mi corazón se me fue al piso. Salí corriendo descalzo, sin pensar, y vi el resplandor desde 3 calles antes. Mi taquería, la que construyó mi papá con sus propias manos, estaba en llamas. El toldo colapsado, los tanques estallando, el humo negro manchando todo. Me tuve que agarrar a un poste para no caerme. Los bomberos hicieron lo que pudieron, pero ya no quedaba nada. Ni la plancha, ni el letrero, ni la caja registradora vieja donde aún estaban las monedas de 10 pesos que mi papá guardaba como amuleto. Todo era cenizas. La policía me preguntó si tenía enemigos. Les dije que no. ¿Qué iba a decirles? ¿Que me estaban extorsionando? ¿Que colgaban animales muertos cada noche? ¿Y para qué? Nadie hacía nada. Todos sabían cómo funcionaba el barrio. Hice la denuncia como quien llena un papel sin esperanza. Me fui a casa con las manos vacías. Pasé semanas sin salir. Me sentía hueco, como si me hubieran arrancado algo más que un puesto de tacos. Empecé a tener pesadillas. En todas, alguien me observaba desde la esquina, sin moverse, sin rostro. Solo estaba ahí. De día me sentía observado. De noche me sudaban las manos por nada. Me costaba caminar por la colonia sin pensar que en cualquier momento alguien iba a hacerme algo. Ya no era yo. Mis amigos dejaron de buscarme. Me alejé de mi familia. Todo lo que era yo se quedó en esas brasas. Una tarde fui al terreno donde estaba la taquería. No quedaba ni el piso. Solo manchas negras en el concreto y unas llantas quemadas. Me senté en la banqueta y lloré como un niño. No por el dinero ni por el trabajo. Lloré porque me sentí derrotado, como si me hubieran vencido sin tocarme. Me arrebataron algo que no se ve, pero que duele. El orgullo. El derecho de ganarte la vida sin deberle nada a nadie. Desde entonces no volví a hacer tacos. Ni siquiera como cliente. Me alejé de todo, porque el miedo no solo me quitó el puesto, también me quitó el espíritu. A veces me cruzo con gente del barrio y me preguntan si pienso volver, si abriré otro local en otro lado. Siempre digo que no sé, pero la verdad es que no puedo. No tengo fuerzas, ni ganas. Algo se rompió en mí aquella noche. El güero que todos conocían, el que bromeaba con los clientes y regalaba tacos a los niños, ya no está. Me convertí en una sombra que camina despacio, que habla poco, que se sobresalta con los ruidos fuertes. No sé cómo se cura eso, ni si se cura. Solo sé que sigo vivo, pero vivir no es lo mismo que estar en paz. No tengo pruebas, no tengo justicia, no tengo respuestas. Solo tengo miedo, y ese miedo no se va. Se quedó como una niebla adentro, espesa y callada. Me quitaron lo que más amaba y ni siquiera me lo arrebataron de golpe. Me lo fueron desangrando noche tras noche, bolsa tras bolsa. Hoy duermo con la puerta atrancada y una lámpara encendida. No porque crea que vendrán, sino porque nunca sabré si ya están. Soy Eric, tengo 34 años y trabajo como chofer de Uber en Tijuana desde hace 3 años. Siempre he sido cuidadoso. Nunca tomo viajes sin verificar bien la ubicación y la calificación del usuario. Me muevo por zonas conocidas, evito manejar después de ciertas horas y jamás entro a colonias que ya sé que son problemáticas. Pero esa noche rompí mi regla y aún me arrepiento de cada segundo que siguió. Eran cerca de las 11:30 y ya estaba por cerrar la AP cuando entró un último viaje. Pagaban en efectivo y el punto de partida no estaba lejos. El destino sí, una colonia donde normalmente no entraría ni por el doble. No sé por qué acepté, tal vez por cansancio, tal vez por terquedad. Cuando llegué al punto acordado, una esquina medio oscura, no había nadie visible. Estacioné, mandé mensaje al usuario y esperé. Pasaron unos 30 segundos y de repente, 3 morros salieron de entre los autos estacionados. Jóvenes, con sudaderas, 2 con mochilas. Uno traía el celular en la mano ya, grabando. No alcancé a reaccionar. El que iba adelante sacó una pistola y me apuntó directamente al pecho. No hagas pendejadas. Vas a decir lo que te digamos y no te va a pasar nada, dijo con voz tranquila, como si ya lo hubiera hecho antes. Me abrieron la puerta y me sacaron del asiento como si fuera un muñeco. Me pusieron contra el carro. Uno me sostenía del cuello mientras el otro me grababa con el celular en la cara. Di tu nombre, di que tú lo hiciste, que te pagaron, dilo todo. Me gritaban, no entendía nada. ¿Qué cosa? ¿Qué hice? Me empujaban, me escupían, me decían que hablara o me mataban ahí mismo. Me obligaron a repetir frases, nombres que no conocía, direcciones, incluso un número de teléfono que nunca había visto en mi vida. Yo solo repetía todo como un robot. Me dolía todo, pero el miedo era más fuerte. Después que terminaron, me tiraron al suelo y comenzaron a darme patadas.
una tras otra, directo en las costillas, en la espalda, en la cara. No sé cuánto duró. Cuando pararon, me metieron a la cajuela de mi propio carro. No dijeron nada más, solo escuché una voz que dijo: ya estuvo, ya mandamos el mensaje. Luego silencio. Estaba oscuro. Apenas podía respirar. El olor a llanta vieja y metal caliente me mareaba. Sentía que me iba a desmayar. Pensé que me iban a prender fuego, o que nunca más me iban a encontrar. Después de un rato, no sé si fueron minutos o una hora, sentí que el auto se detenía. Luego, puertas abriéndose y pasos alejándose. Nada más. Me quedé ahí encerrado temblando hasta que alguien abrió la cajuela desde afuera. Era un señor que pasaba por el terreno baldío y había visto el coche abandonado. Me ayudó a salir, me dio agua y llamó a la policía. Cuando llegaron, yo apenas podía hablar. Me llevaron a un hospital con fracturas en 2 costillas, el ojo cerrado y la boca llena de sangre seca. Lo peor es que no podía ni explicar bien lo que había pasado. Me sentía como un títere roto. Puse la denuncia, claro. Describí lo que pude. Sus rostros cubiertos con capuchas, las voces, lo que me obligaron a decir. Nadie pareció muy interesado. Me hicieron preguntas mecánicas, tomaron fotos y me dijeron que hay muchas bandas haciendo cosas parecidas, como si yo fuera un archivo más. Ni siquiera me dejaron ver el video que grabaron con mi cara. Dicen que no lo encontraron. Pero días después, un amigo me mostró un clip filtrado en un grupo de Facebook. Ahí estaba yo, diciendo cosas que jamás había hecho, confesando crímenes que no entiendo. Mi rostro, mi voz, como si realmente fuera culpable. Desde ese día no pude volver a manejar. El miedo me paraliza. Siento que cualquiera que sube al auto podría ser otro de ellos. Me cuesta salir solo. Cuando escucho pasos rápidos detrás de mí, me tenso. Cuando alguien me grita desde la calle, me tiemblan las manos. Es como si me hubieran vaciado y dejado solo la carcasa. A veces me despierto pensando que siguen ahí, que me van a buscar otra vez. Porque usaron mi cara para algo más grande, algo que ni siquiera entiendo. Fui una herramienta, un actor obligado, y no sé si fui el único. La taquicardia no se me va. Me cuesta respirar en lugares cerrados. Dejé de usar el celular por semanas porque tenía miedo de ver otro video, de recibir mensajes con amenazas, de ser confundido. Perdí la confianza en todos. Me he distanciado de mi familia, de mis amigos, hasta de mi pareja. ¿Cómo les explico que me destruyeron en minutos y que sigo respirando por inercia? La gente ve las heridas físicas y piensa que ya pasó todo, pero la peor parte se quedó adentro. Se siente como si me hubieran borrado y puesto otra versión de mí en su lugar. He pensado en mudarme, cambiar de ciudad, empezar de cero, pero luego pienso, ¿de qué serviría? Ese video sigue allá afuera. Mi cara ya fue usada. Mi nombre puede estar ligado a cosas que ni siquiera conozco. Y si esos tipos necesitaban mandar un mensaje, ¿a quién se lo mandaron? ¿Y qué pasaría si esa persona quiere responder? Estoy atrapado en una historia que no es mía, pero que carga mi rostro. No tengo forma de limpiar mi nombre, porque nunca se ensució por algo real, sino por un guión que me obligaron a repetir con una pistola apuntando al pecho. A veces camino por la calle y siento que alguien me reconoce. Tal vez es paranoia, tal vez no. Pero no he vuelto a dormir 8 horas seguidas desde esa noche. Me despierto con la mandíbula apretada y las manos sudadas. Hay días en los que me siento fuerte, como si pudiera recuperar algo de lo que perdí. Pero luego vuelven las imágenes, los gritos, los pasos rápidos detrás del carro. Y entiendo que no, que esa noche me cambiaron y que aunque siga respirando, ya no soy el mismo Eric que aceptó ese último viaje pensando que no pasaría nada. Nunca me había pasado nada raro en la carretera. Siempre fui precavida, respetuosa con los límites, y jamás me imaginé que algo así pudiera ocurrirme a plena luz del día. Era un martes, eran casi las 5 de la tarde y acababa de salir del trabajo. Iba en mi coche con el cinturón puesto, el celular guardado, todo en orden. Fue en un tramo solitario de la carretera rumbo a casa cuando vi una patrulla detrás de mí, sin placas, sin identificación visible, solo las luces encendidas. Me hice a un lado porque bueno, es lo que una hace cuando ve una patrulla. Paré. Bajaron 2 hombres con uniforme, pero algo no me cuadraba desde el principio. No traían placas con nombre, tampoco insignias claras. Uno de ellos se acercó y me pidió mis papeles. Yo obedecí, temblando un poco. El otro se quedó más atrás como vigilando. Después de unos segundos me dijeron que tenía que acompañarlos para una declaración preventiva. Pregunté por qué, qué había pasado. Me dijeron que no podían explicarme ahí, que solo cumplían órdenes. No me estaban gritando, no estaban violentos, pero su tono era seco, cortante. Me pidieron que bajara del auto.
Les dije que prefería seguirlos en mi coche. Dudaron, pero aceptaron. Nos pusimos en marcha. Iban delante de mí. Al principio todo parecía normal. Tomamos una vía principal, pero después se desviaron por una brecha de terracería que no llevaba a ninguna parte. Empecé a sentir ese hueco en el estómago que solo aparece cuando sabes que algo va mal. Intenté llamar a alguien, pero no tenía señal. El camino se hacía más angosto y no veía luces, ni casas, ni nada. Solo monte. Mi corazón latía como si me fuera a explotar el pecho. Pensé en detenerme, en dar vuelta, en hacer algo, pero no sabía qué. Me sentía atrapada. Entonces algo dentro de mí gritó que tenía que salir de ahí ya. Frené en seco, metí reversa y giré el volante con todo lo que pude. Escuché gritos atrás, pero no me importó. Aceleré como nunca en mi vida. Las piedras volaban, el coche brincaba en los baches, pero no paré. Miraba el retrovisor y no los veía, pero sentía que me perseguían. Cuando volví a la carretera principal, no miré atrás. Fui directo a la estación de policía más cercana, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. Les conté todo. Me miraron con cara de susto. Me dijeron que no era la primera que contaba algo parecido, que otras mujeres habían denunciado patrullas sin identificación y que algunas nunca habían vuelto. Me tomaron la denuncia. Me pidieron los datos del coche, la ruta exacta, todo. Pero lo que más me dolió fue la mirada del oficial que me atendió. No era sorpresa lo que tenía en la cara, era resignación, como si ya supiera que esas cosas pasaban y que no se podía hacer mucho. Me dijeron que investigarían, que patrullarían la zona, pero en el fondo supe que esas palabras eran para calmarme. No había cámaras, no había placas, no había forma de rastrear a nadie. Cuando volví a casa no podía dejar de mirar por la ventana. Sentía que en cualquier momento volverían por mí. Ya sabían mi cara, mi carro, todo. Durante semanas no dormí bien. Me despertaba con sobresaltos, soñando con caminos de tierra, con hombres que me bloqueaban el paso. Dejé de manejar sola. Me daba miedo cada vez que veía luces en el retrovisor, aunque fueran de coches normales. Me obsesioné con buscar más casos como el mío. Encontré varios en grupos de redes, testimonios de mujeres que contaban historias casi idénticas. A algunas les habían dicho que debían ir a firmar algo pendiente, a otras que sus placas estaban clonadas, siempre con excusas ambiguas, con hombres que parecían policías, pero no lo eran del todo. Fui a terapia, intenté seguir con mi vida, pero algo cambió en mí. Ya no confío, ni en los uniformes, ni en las sirenas, ni siquiera en los avisos oficiales. Todo puede ser una trampa. Incluso ahora, cuando manejo, siempre tengo una ruta alterna en la cabeza. Siempre tengo el celular listo para grabar, una navajita en la guantera y la ubicación compartida con 2 personas. Es como vivir con una sombra constante detrás de ti. Nadie lo entiende bien, a menos que haya pasado por algo similar. No es paranoia, es miedo fundado. Lo más enfermo de todo es que aún tengo pesadillas donde sí bajo del coche, donde me llevan, donde no escapo. A veces despierto sudando, pensando que todavía estoy en esa brecha, atrapada, sin señal. Mi cuerpo recuerda ese momento como si aún estuviera ahí. Y lo que más me rompe es pensar que otras mujeres no corrieron con la misma suerte. Que mientras yo escribo esto, alguien puede estar entrando a su coche sin saber que no va a llegar a casa. Y que nadie hará nada. Como si fuéramos descartables. Como si nunca hubiéramos existido. Desde ese día, vivo con los ojos abiertos de más. A veces mi pareja me dice que exagero, que no puedo vivir con miedo todo el tiempo. Pero no es que quiera, es que no puedo evitarlo. Me cambió algo por dentro, como si mi instinto se hubiera encendido para siempre. Y duele, porque antes era una persona confiada, alegre, espontánea. Ahora mido cada paso, cada salida, cada decisión. Ya no tomo atajos, ya no me detengo por nadie. Ya no bajo la ventanilla si no estoy absolutamente segura. Es como si una parte de mí se hubiera roto para sobrevivir. He pensado muchas veces en si debía quedarme callada o contar esto. Por miedo, por vergüenza, por rabia también. Pero si me callo, es como si lo que pasó no hubiera existido. Como si esas patrullas pudieran seguir ahí afuera, cazando a alguien más. Yo tuve suerte, corrí, reaccioné, escapé. Pero eso no me hace valiente, me hace testigo. Y ser testigo de algo así te marca, te deja en una especie de limbo, donde ya no puedes ver la realidad como antes, porque entendí que el uniforme no siempre es protección, a veces es la trampa perfecta. Yo no soy de los que creen en cosas raras, siempre fui el escéptico del grupo. Nos gustaba grabar videos de exploración urbana para subirlos a un canal que teníamos en YouTube.
Nada serio, solo nosotros tres metiéndonos a casas viejas, bodegas, escuelas abandonadas. Lo hacíamos más por la adrenalina que por otra cosa. La mayoría de las veces no pasaba nada. Ruidos, gatos, alguna rata. Pero lo que pasó en esa casa de Terrazas del Valle no se parece a nada que hayamos vivido antes. Y hasta hoy no. Sé si me salvé, o si solo me dejaron escapar para ver qué haría después. Ese día habíamos recibido una ubicación de uno de los seguidores del canal. Nos dijo que ahí, en la cima de una calle sin salida, había una casa rara, con cosas infantiles y rastros de sangre en la entrada. No parecía broma. Fuimos al atardecer. Era una construcción medio colapsada, con los vidrios rotos, el portón colgando y la puerta principal abierta. Grabamos desde que bajamos del coche, como siempre. Dentro había juguetes, una carriola rota, una pared con dibujos hechos con crayón, todo cubierto de polvo, pero los objetos parecían recientes, como si alguien los hubiera dejado ahí hace poco. Fue Mateo quien encontró las gotas de sangre en la escalera. Lo dijo riendo como si fuera parte del show, pero a mí me incomodó desde el primer momento. Las manchas subían hasta el segundo piso y ahí se perdían en el pasillo. Subimos los tres. Había 2 habitaciones, una vacía, otra con una cuna vieja y un armario sin puerta. Grabábamos todo con nuestras cámaras de mano. Cuando me di vuelta para decirle algo a Damián, él ya no estaba. Pensé que se había escondido para asustarnos, como hacía siempre. Lo llamamos varias veces, revisamos cada cuarto, incluso bajamos a la planta baja. Nada, no respondió. Volvimos al segundo piso y fue ahí donde pasó. La cámara de Mateo empezó a hacer un sonido raro, como interferencia. Y luego un susurro que no entendimos, como si alguien hablara muy cerca del micrófono, pero no se viera. Cuando revisamos la grabación, apareció una figura parada al fondo del pasillo. No tenía rostro, solo una silueta oscura, borrosa. Un segundo después se corta el video. Mateo gritó, dejó caer la cámara y salió corriendo escaleras abajo. Yo fui tras él, pero no lo vi más. No estaba afuera, no estaba dentro. Simplemente se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí conmigo. Me quedé paralizado en la entrada con las llaves en la mano y el corazón desbocado. Grité sus nombres, una y otra vez. Nadie contestó. Quise subir de nuevo, pero algo me detuvo. No sé explicarlo. Era como si el aire estuviera denso, como si la casa misma se estuviera cerrando sobre mí. Salí corriendo, me subí al coche y manejé como pude hasta llegar a casa de un amigo. No quise volver solo a la mía. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la cámara que todavía tenía en la mochila. Cuando por fin me animé a revisar el material, algo me dejó helado. En los últimos segundos antes de que se apague la grabación aparece la silueta de Mateo, pero no donde estaba antes. Estaba justo detrás de mí. Fui a la policía, hice la denuncia, mostré los videos. Dijeron que investigarían, que mandarían una patrulla, pero yo sabía que no iban a encontrar nada. Y así fue. Volvieron con la típica respuesta. No había señales de violencia. La casa estaba vacía. No hay pruebas de delito. Me miraban como si estuviera inventando todo. Uno hasta se rió. Me preguntaron si mis amigos podrían haberse ido por su cuenta. Quise golpearlos. ¿Por qué se irían dejando sus cámaras, sus mochilas, sin decir nada, sin llevar el auto? Me sentí impotente. Me dijeron que seguirían atentos. No volvieron a contactarme. Durante días el canal quedó inactivo. No subí nada. No revisé nada. Hasta que una noche me llegó una notificación. Nuevo video publicado. Era imposible. Yo no había subido nada. Entré al canal y ahí estaba. Un video titulado con la fecha del día en que desaparecieron. Lo abrí temblando. Mostraba tomas del interior de la casa, pero desde ángulos distintos. Planos lentos, como si alguien más estuviera grabando. Al fondo se veía a Damián, sentado en una esquina con la cabeza baja, como si estuviera en trance. Luego, un corte, y Mateo aparecía de pie, mirando a la cámara. Tenía los ojos vacíos. Llamé a YouTube. Intenté denunciar el contenido. Me dijeron que la cuenta no tenía actividad inusual, que nadie más había accedido desde otro dispositivo, pero seguían apareciendo videos. Cada 2 semanas. Cada uno más perturbador que el anterior. En uno, se escucha claramente como alguien susurra mi nombre. En otro, se ve la cámara moviéndose por los pasillos como si flotara. No hay pasos, no hay manos, solo la lente acercándose lentamente a la cuna del segundo piso. He intentado cerrar el canal, pero la opción desaparece, literalmente. Ya no está habilitada en mi panel de control, como si algo no quisiera que lo borrara. Me he desconectado de todo. Apagué redes, cambié de número, eliminé correos, pero los videos siguen apareciendo.
siempre con la misma firma, fechas nuevas, imágenes nuevas y siempre esa figura sin rostro que parece más nítida con cada entrega. La última vez vi algo que me hizo sudar frío. Era una toma nocturna, desde afuera de mi propia casa. Se veía la ventana de mi cuarto, la cortina moviéndose apenas y mi silueta acostada. No sé quién lo grabó ni cuándo, pero ahí estaba, subido al canal como si alguien supiera exactamente dónde estoy, como si nunca me hubiera ido de esa casa en Terrazas del Valle. No sé si estoy mal de la cabeza. He considerado todas las opciones, pero lo que viví esa tarde fue real. Damián y Mateo siguen desaparecidos. Las autoridades ya no me toman en serio. Me dicen que si los veo en videos es porque deben estar vivos. Pero no entienden. No es eso. No es que estén vivos. Es que hay algo más usándolos, mostrándolos, repitiéndolos como si fueran parte de una obra macabra en bucle. Y yo, por más que quiera olvidarlo, sigo siendo parte, porque fui el único que escapó. Y tal vez, solo tal vez, eso también fue parte del plan. He sido trailero casi toda mi vida. Sé lo que es manejar con sueño, pasar noches enteras sin parar, lidiar con caminos rotos y rutas que nadie más quiere. Pero si hay un tramo que siempre he respetado con miedo, es la Rumorosa. Esa sierra tiene algo que no sabría explicar. Hay tramos donde el viento ruge como si te gritara en el oído y curvas tan cerradas que parece que vas a caer al vacío. Pero la paga era buena y yo ya conocía bien el camino. Esta vez llevaba a Julio, un chavo nuevo que la empresa me asignó como aprendiz. Buen tipo. Callado, curioso, algo nervioso, pero con ganas de aprender. Salimos de madrugada y todo iba tranquilo. Cuando empezamos a subir la Rumorosa, el cielo ya estaba oscureciendo. Decidimos parar en uno de los miradores para descansar un rato. No había nadie más, solo nosotros, el eco del viento y el silencio de la sierra. Nos estacionamos, apagamos el motor y cada quien se acomodó para dormir un poco. Le dije a Julio que no se alejara, que esa zona era peligrosa por muchas razones. Él asintió y se tapó con su chamarra. Yo cerré los ojos. Me desperté de golpe cuando el sol apenas estaba saliendo. Algo no estaba bien. Sentí un vacío raro. Me asomé a la cabina y Julio ya no estaba. Pensé que había bajado al baño o algo así, pero no respondía a los llamados. Caminé por el área. Lo busqué entre las piedras. Grité su nombre. Nada. Su mochila seguía en su asiento. Su celular también. Ya estaba por llamar a emergencias cuando vibró mi teléfono. Número desconocido. Al abrir el mensaje casi se me cae de las manos. Era un video. En él aparecía Julio amarrado, con los ojos vendados y una voz distorsionada diciendo que no hiciera nada, que no llamara a nadie, que si quería llegar vivo debía seguir la ruta y guardar silencio. No lo vamos a repetir, decían al final. Me paralicé. Era como estar dentro de una pesadilla. Miré alrededor y no había nadie, ni un alma, solo piedras, viento y ese sol que no calentaba nada. Tomé el volante con las manos heladas y arranqué. No sé ni cómo logré bajar la Rumorosa ese día. Cada curva me parecía más cerrada, cada sombra más larga. No volví a recibir más mensajes, no hubo más videos y no vi a Julio otra vez. Cuando llegué al destino entregué la carga como si nada. Nadie preguntó por él. Yo tampoco dije nada. Tenía miedo, no por mí, por mi familia, por todo. Durante semanas no pude dormir bien. Me despertaba con la cara de Julio en la cabeza, con su voz preguntando por qué, pero no tenía respuestas. No sabía quién lo había tomado ni por qué. Solo sabía que si hablaba algo peor podía pasar. No había número al que llamar. No tenía cómo ayudarlo. Me sentía culpable y cobarde a la vez. Pensé en volver al mirador por mi cuenta, buscar algo, dejar una nota, no sé. Pero cada vez que lo consideraba recordaba la voz en el video. No lo vamos a repetir. Eso se me quedó grabado, como si me hubieran marcado por dentro. Volví a trabajar, pero pedí que me cambiaran la ruta. Inventé un problema mecánico. Luego dije que tenía una dolencia en el hombro. Cualquier excusa para evitar la Rumorosa. Me dieron otros caminos, más largos, menos peligrosos, pero yo necesitaba alejarme de ahí. Aún así, había entregas que no podía evitar. Y eventualmente un día cualquiera me tocó pasar cerca del kilómetro 87. Intenté no mirar. Mantuve los ojos en la línea blanca, el motor constante, la radio encendida, pero no pude evitarlo. Algo me hizo voltear, y entre las piedras, en lo alto, juro por Dios que vi una figura parada, quieta mirándome. No sé si era una persona, no sé si era Julio, no sé si era mi mente jugándome una mala pasada, pero desde entonces, cada vez que paso por ese punto, aunque sea desde la distancia, siento la misma presión en el pecho.
como si alguien me estuviera esperando, como si lo no dicho pesara más que cualquier carga que pueda llevar en el remolque. He visto esa figura al menos 4 veces, siempre quieta, siempre observando, nunca más cerca, nunca más lejos, solo ahí, en el mismo lugar, sin moverse, como si supiera exactamente cuándo voy a pasar. Intenté contárselo a un colega, alguien de confianza, pero me detuve. ¿Qué iba a decirle? ¿Que vi a un muchacho desaparecer y no hice nada? ¿Que alguien me mandó videos con amenazas y yo solo seguí manejando como si nada? Nadie me creería. Y si lo hicieran, ¿qué podrían hacer? La empresa nunca preguntó por Julio. Nadie lo buscó oficialmente. Era como si nunca hubiera existido. Solo tengo su nombre, anotado en un cuaderno viejo, y ese rostro que no se me borra. A veces me despierto con la sensación de que me va a aparecer al lado del camino, o peor, en el retrovisor. Con el tiempo aprendí a no mirar hacia el kilómetro 87. Paso con los vidrios arriba, la mirada al frente y la radio bajita. Pero el cuerpo siempre lo siente. No importa cuántos años pasen. Cada vez que me acerco, algo en mí se tensa, como si supiera que eso no quedó atrás. No sé qué fue lo que pasó esa noche. No sé quién. Estaba detrás de todo, pero sí sé que me eligieron a mí para verlo, para cargarlo, para callarlo. Y eso no se borra. No hay distancia suficiente para apagar esa sensación de deuda, porque aunque no fui yo quien lo lastimó, tampoco fui quien lo salvó. Hoy, cada que alguien nuevo se sube a mi tráiler como aprendiz, no puedo evitar mirarlo con desconfianza. No por ellos, por mí, porque sé que no volvería a tener el valor de pasar por lo mismo, porque sé que si otra vez alguien desaparece frente a mis ojos, tal vez no vuelva a manejar. Julio se quedó allá arriba entre las piedras, en ese punto de la carretera donde el silencio pesa más que el viento. Y yo sigo al volante fingiendo que no lo veo, fingiendo que no lo escucho, pero lo veo y lo escucho, siempre. He sido trailero casi toda mi vida. Sé lo que es manejar con sueño, pasar noches enteras sin parar, lidiar con caminos rotos y rutas que nadie más quiere. Pero si hay un tramo que siempre he respetado con miedo, es la Rumorosa. Esa sierra tiene algo que no sabría explicar. Hay tramos donde el viento ruge como si te gritara en el oído y curvas tan cerradas que parece que vas a caer al vacío. Pero la paga era buena y yo ya conocía bien el camino. Esta vez llevaba a Julio, un chavo nuevo que la empresa me asignó como aprendiz. Buen tipo, callado, curioso, algo nervioso, pero con ganas de aprender. Salimos de madrugada y todo iba tranquilo. Cuando empezamos a subir la Rumorosa, el cielo ya estaba oscureciendo. Decidimos parar en uno de los miradores para descansar un rato. No había nadie más, solo nosotros, el eco del viento y el silencio de la sierra. Nos estacionamos, apagamos el motor y cada quien se acomodó para dormir un poco. Le dije a Julio que no se alejara, que esa zona era peligrosa por muchas razones. Él asintió y se tapó con su chamarra. Yo cerré los ojos. Me desperté de golpe cuando el sol apenas estaba saliendo. Algo no estaba bien. Sentí un vacío raro. Me asomé a la cabina y Julio ya no estaba. Pensé que había bajado al baño o algo así, pero no respondía a los llamados. Caminé por el área, lo busqué entre las piedras, grité su nombre. Nada. Su mochila seguía en su asiento. Su celular también. Ya estaba por llamar a emergencias cuando vibró mi teléfono. Número desconocido. Al abrir el mensaje casi se me cae de las manos. Era un video. En él aparecía Julio amarrado, con los ojos vendados y una voz distorsionada diciendo que no hiciera nada, que no llamara a nadie, que si quería llegar vivo debía seguir la ruta y guardar silencio. No lo vamos a repetir, decían al final. Me paralicé. Era como estar dentro de una pesadilla. Miré alrededor y no había nadie, ni un alma, solo piedras, viento y ese sol que no calentaba nada. Tomé el volante con las manos heladas y arranqué. No sé ni cómo logré bajar la Rumorosa ese día. Cada curva me parecía más cerrada, cada sombra más larga. No volví a recibir más mensajes, no hubo más videos y no vi a Julio otra vez. Cuando llegué al destino entregué la carga como si nada. Nadie preguntó por él. Yo tampoco dije nada. Tenía miedo, no por mí, por mi familia, por todo. Durante semanas no pude dormir bien. Me despertaba con la cara de Julio en la cabeza, con su voz preguntando por qué, pero no tenía respuestas. No sabía quién lo había tomado ni por qué. Solo sabía que si hablaba algo peor podía pasar. No había número al que llamar. No tenía cómo ayudarlo. Me sentía culpable y cobarde a la vez. Pensé en volver al mirador por mi cuenta, buscar algo, dejar una nota, no sé. Pero cada vez que lo consideraba recordaba la voz en el video.
No lo vamos a repetir. Eso se me quedó grabado, como si me hubieran marcado por dentro. Volví a trabajar, pero pedí que me cambiaran la ruta. Inventé un problema mecánico. Luego dije que tenía una dolencia en el hombro. Cualquier excusa para evitar la rumorosa. Me dieron otros caminos, más largos, menos peligrosos, pero yo necesitaba alejarme de ahí. Aún así, había entregas que no podía evitar. Y eventualmente un día cualquiera me tocó pasar cerca del kilómetro 87. Intenté no mirar. Mantuve los ojos en la línea blanca, el motor constante, la radio encendida, pero no pude evitarlo. Algo me hizo voltear, y entre las piedras, en lo alto, juro por Dios que vi una figura parada, quieta mirándome. No sé si era una persona, no sé si era Julio, no sé si era mi mente jugándome una mala pasada, pero desde entonces, cada vez que paso por ese punto, aunque sea desde la distancia, siento la misma presión en el pecho, como si alguien me estuviera esperando, como si lo no dicho pesara más que cualquier carga que pueda llevar en el remolque. He visto esa figura al menos 4 veces, siempre quieta, siempre observando, nunca más cerca, nunca más lejos, solo ahí, en el mismo lugar, sin moverse, como si supiera exactamente cuándo voy a pasar. Intenté contárselo a un colega, alguien de confianza, pero me detuve. ¿Qué iba a decirle? ¿Que vi a un muchacho desaparecer y no hice nada? ¿Que alguien me mandó videos con amenazas y yo solo seguí manejando como si nada? Nadie me creería. Y si lo hicieran, ¿qué podrían hacer? La empresa nunca preguntó por Julio. Nadie lo buscó oficialmente. Era como si nunca hubiera existido. Solo tengo su nombre, anotado en un cuaderno viejo, y ese rostro que no se me borra. A veces me despierto con la sensación de que me va a aparecer al lado del camino, o peor, en el retrovisor. Con el tiempo aprendí a no mirar hacia el kilómetro 87. Paso con los vidrios arriba, la mirada al frente y la radio bajita. Pero el cuerpo siempre lo siente. No importa cuántos años pasen. Cada vez que me acerco, algo en mí se tensa, como si supiera que eso no quedó atrás. No sé qué fue lo que pasó esa noche. No sé quién. Estaba detrás de todo. Pero sí sé que me eligieron a mí para verlo, para cargarlo, para callarlo. Y eso no se borra. No hay distancia suficiente para apagar esa sensación de deuda. Porque aunque no fui yo quien lo lastimó, tampoco fui quien lo salvó. Hoy, cada que alguien nuevo se sube a mi tráiler como aprendiz, no puedo evitar mirarlo con desconfianza. No por ellos, por mí. Porque sé que no volvería a tener el valor de pasar por lo mismo. Porque sé que si otra vez alguien desaparece frente a mis ojos, tal vez no vuelva a manejar. Julio se quedó allá arriba entre las piedras, en ese punto de la carretera donde el silencio pesa más que el viento. Y yo sigo al volante, fingiendo que no lo veo, fingiendo que no lo escucho, pero lo veo y lo escucho, siempre. Trabajo como vigilante nocturno en una bodega industrial ubicada a las afueras de Tijuana. Llevo más de 10 años en esto. No es el mejor empleo del mundo, pero paga puntual y me deja solo, que es como prefiero estar. El turno empieza a las 7 y termina a las 5. Las noches son largas, a veces heladas, y lo único que me acompaña es un termo de café viejo y una radio portátil con volumen bajo. Me muevo poco. Hago rondas cada 2 horas, reviso candados, cierro portones y paso el resto del París. Tiempo en la caseta de vigilancia leyendo o matando el tiempo en silencio. Una madrugada cualquiera, mientras caminaba por el costado de la reja perimetral, vi una bolsa negra, de esas de basura, grande, medio arrugada, recargada contra la malla metálica. Pensé que la había tirado algún vecino o alguien de paso. No era raro ver porquería tirada por ahí. Me acerqué, la empujé con la bota y como no olía ni se movía, seguí mi camino. No le di importancia. Al día siguiente otra bolsa, casi en el mismo lugar. Esta vez más inflada, más tensa, como si llevara algo más pesado. Me dio mala espina, pero no la abrí. Solo la empujé un poco más lejos del paso y seguí con la ronda. La tercera noche, ya con el recuerdo de las bolsas en la cabeza, la encontré exactamente junto al portón de carga. Más grande, más sucia, con un nudo mal hecho. Algo dentro estaba chorreando un líquido oscuro. No aguanté la curiosidad. Corté un lado con mi navaja. Adentro había ropa. Jeans, una sudadera, una camiseta, rota. Todo ensangrentado. Pensé que era sangre vieja, seca, pero el olor no me dejaba pensar con claridad. También había una credencial del INE. El nombre decía Maribel G. y la foto mostraba una mujer joven, unos 30 años. No reconocí el rostro. Me quedé helado. Esa noche llamé a la policía. Me tomaron los datos y dijeron que mandarían una patrulla. Nunca llegó nadie, ni esa noche ni al día siguiente.
Dejé la bolsa donde estaba pensando que al menos la recogerían para revisar. Pero cuando volví al siguiente turno ya no estaba, como si alguien más se la hubiera llevado. No vi cámara cerca ni escuché nada raro. Solo supe que desapareció. Me empezó a dar una sensación rara en el estómago, como si alguien estuviera jugando conmigo, o probando hasta dónde me atrevería a meterme. La cuarta bolsa apareció 2 noches después, más grande, sellada con cinta gris gruesa, como si alguien no quisiera que se abriera por accidente. No la toqué de inmediato. Me quedé observándola desde la caseta, revisando el reloj cada tanto como si esperara que alguien viniera por ella. Nadie vino. A las 4 de la mañana tomé la linterna y me acerqué. Esta vez sí la abrí. Dentro encontré ropa de niño, una camiseta con estampado de dinosaurios, un zapato pequeño, calcetines con sangre en el borde. No había documentos, pero sí algo más. Un mechón de cabello amarrado con una liga rosa. Se me revolvió el estómago. No llamé a la policía. No vi sentido. Ya sabía que no iban a venir. Guardé los que encontré en una caja que dejé en la caseta sin tocar más. Empecé a registrar las horas exactas en que aparecían las bolsas. Siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Y siempre cuando el viento soplaba fuerte, como si alguien aprovechara el ruido para acercarse sin ser oído. Las cámaras que hay en el perímetro no funcionaban desde hacía años. Lo había reportado más de una vez, pero nadie las arreglaba. Sentía que cada noche estaba más solo y más observado. Una noche ya con las manos, temblando por la costumbre, hice la ronda y no vi nada raro. Me sentí aliviado por unos segundos, hasta que regresé a la caseta y noté algo fuera de lugar. Había una bolsa justo al lado de la puerta. Nunca habían dejado una tan cerca, como si quisieran que la viera primero al salir. Saqué la navaja, rompí un costado y algo dentro se movió. Di un paso atrás. Pensé que era un animal atrapado. Volví a cortar con cuidado y cuando abrí por completo me quedé paralizado. Era una niña. No tendría más de 6 años. Estaba viva. Apenas respiraba, pero viva. No sabía qué hacer. Llamé al 911 sin pensar, tartamudeando, tratando de explicar. Me pidieron la dirección exacta y mandaron una ambulancia. Esa vez sí llegaron. Rápido. El paramédico apenas me miró. Tomaron a la niña, la cubrieron con una manta térmica y se la llevaron. Yo me quedé ahí, al lado de la bolsa vacía, con las manos sucias y el corazón a 1000 por hora. Cuando pregunté qué pasaría con ella, me dijeron que harían un informe, que si necesitaban algo me llamarían. Pero nadie me llamó, ni esa noche ni después. Pensé que con eso iba a terminar, que quien estuviera dejando esas bolsas se asustaría, se detendría, desaparecería. Pero no. La siguiente noche todo pareció normal. Incluso pensé que por fin iba a tener una guardia tranquila. Hasta que al salir de la caseta para revisar el candado del portón, noté algo pegado con cinta en el exterior. Era una hoja blanca común. En ella había una fotografía impresa en baja calidad, pero nítida. Era yo, parado junto a la caseta, sosteniendo el celular justo en el momento en que llamaba a emergencias. La foto estaba tomada desde afuera de la bodega, desde la oscuridad. Debajo de la imagen, con marcador negro, una frase escrita a mano. No abras la próxima. Me quedé ahí, leyendo esa frase una y otra vez. Sentí que el frío me subía por la espalda. No había firma, ni número, ni nada más. Solo esa advertencia seca, directa, personal. Arranqué la hoja, la guardé en la chaqueta y no dije nada. Me pasé el resto de la noche en la caseta, con las luces apagadas y la linterna en la mano. No dormí ni un segundo. Sentía que en cualquier momento iban a tocar la puerta, pero no pasó nada, solo el silencio. Y eso fue peor. Después de eso algo cambió en mí. Empecé a desconfiar de todo. Cada sombra me parecía más larga, cada sonido más cercano. Caminaba en círculos dentro de la caseta, sudando aunque hiciera frío. Me asomaba cada 5 minutos. No podía dejar de pensar en la niña. ¿Quién la había dejado ahí? ¿Desde cuándo lo venían haciendo? ¿Por qué en esa bodega? Comencé a preguntarme si era el único que lo sabía, o si me lo estaban haciendo a propósito, como una prueba, como si esperaran que yo reaccionara, o que me quebrara. No quise dejar el trabajo, no porque fuera valiente, sino porque tenía miedo de lo que podría pasar si me iba. Sentía que si rompía la rutina, algo peor vendría, como si me hubieran puesto en un tablero y la única forma de sobrevivir fuera seguir las reglas. Empecé a evitar abrir las bolsas. Si veía una, simplemente me alejaba. La dejaba donde estaba. Me repetía que no era asunto mío, que ya había hecho demasiado. Pero el problema es que ahora no se trataba de lo que había adentro. Se trataba de lo que sabían sobre mí. Una semana después, otra bolsa, esta vez más lejos de la reja.
Estaba justo en medio del patio de carga, como si la hubieran dejado desde adentro. Eso fue lo que más me asustó. Las anteriores siempre estaban del lado de Po, afuera, como si alguien las arrojara rápido y se fuera. Pero esa implicaba que alguien había entrado. Revisé los candados, todos cerrados, la cadena intacta. No había huellas, ni rastros, ni marcas. Solo esa bolsa quieta en medio del concreto. No la toqué. Me senté en la caseta con la puerta cerrada y el seguro puesto. Me limité a esperar. Al amanecer salí. La bolsa ya no estaba. Nadie más había entrado. Las cámaras seguían muertas como siempre. Pensé que tal vez me estaba volviendo loco, que todo eso era parte del insomnio, del cansancio, de estar solo por tantas horas, tantas noches seguidas. Pero entonces vi otra hoja. Esta vez no era una foto, era un dibujo, hecho a lápiz con líneas finas. Mostraba claramente la caseta, la reja y una silueta humana dormida en una silla. En la parte superior, escrito como con la mano de un niño, decía: «Te vemos cuando cierras los ojos». Casi me orino encima. Ya no tenía dudas. Esto era personal. No sé quién lo hacía ni cómo, pero sabían mis horarios, mis movimientos, hasta cómo me sentaba. Dejé de dormir por completo. Me volví un fantasma. Mis compañeros de turno de día empezaron a notarlo. Uno de ellos me dijo que tenía ojeras profundas, que parecía enfermo. Quise contarle, pero no pude. Me sentía atrapado. Si decía algo y llegaba a oídos de quien fuera que estaba detrás de esto, ¿qué más me harían? ¿Y si no eran solo advertencias? ¿Y si lo siguiente era un castigo? No volví a ver otra niña, pero comencé a escuchar cosas. A las 3 de la mañana, siempre a esa hora, oía golpes suaves en la reja, como si alguien la raspara con los dedos. Nunca encontré a nadie cuando salía con la linterna, pero el sonido volvía la noche siguiente. A veces eran risas lejanas, otras pasos sobre grava donde no debería haber grava. Empecé a registrar todo en una libreta: fecha, hora, ubicación, cada ruido, cada papel, cada bolsa. No sabía si eso servía para algo, pero me daba una mínima sensación de control, como si al escribirlo le quitara algo de poder. Una madrugada, mientras revisaba los registros de la libreta, sentí que alguien me observaba desde la ventana lateral de la caseta. Giré rápido, con la linterna ya en la mano. No había nadie, pero en el cristal empañado quedó marcada una palma, pequeña, como de niño. Salí en segundos, alumbrando todo a mi alrededor. Corrí hasta la reja, hasta los portones, hasta las sombras donde normalmente aparecían las bolsas. Nada, solo silencio. Un silencio tan pesado que dolía en los oídos. Volví a la caseta y me encerré. Esa noche me senté con la espalda contra la puerta esperando a que amaneciera. Después de eso, las bolsas dejaron de aparecer. Por días, luego semanas. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Ya no era el silencio de la rutina, sino el del vacío, como si algo estuviera esperando que bajara la guardia. Pero yo no bajé nada. Empecé a llevar una navaja en el cinturón. Cambié mis horarios de rondas. Moví la mesa de la caseta para ver mejor la entrada. Me obsesioné. Ya no era solo un trabajo. Era una especie de campo de batalla donde yo estaba solo, y no sabía quién era el enemigo. Con el tiempo me ofrecieron cambiar de turno, pasar al día. Lo rechacé. No porque me sintiera valiente, sino porque ya no confío en la luz. Lo que pasa en esa bodega no depende de la hora. No depende de si hay testigos o no. Es algo más profundo. Algo que se queda, que observa, que prueba tus límites. A veces creo que fui parte de algo más grande. Que esas bolsas no eran un mensaje para mí, sino una forma de involucrarme, de marcarme, de ponerme bajo vigilancia. No sé si lo logré evitar. No sé si ya estoy dentro de eso y no me di cuenta. Hoy sigo en ese mismo puesto. La caseta es la misma. La bodega no ha cambiado. Pero yo ya no soy el mismo vigilante que se encontró con una bolsa hace meses. Ahora camino con miedo, pero también con rabia. Y cada vez que el reloj marca las 3 de la mañana, dejo de respirar por unos segundos. Porque todavía no sé si el mensaje fue una advertencia o una promesa. No abras la próxima, decía la nota. Y aunque no he abierto ninguna más, sigo esperando la siguiente, porque sé que va a llegar.